Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comparece mañana ante las autoridades de la Corte Sur de Nueva York, donde la Fiscalía presentará los cargos vinculados al narcotráfico que le imputan. De la decisión de Hernández Alvarado de declararse culpable o no, depende el juez Kevin Castel para fijar la fecha del juicio en contra del exmandatario hondureño. Llegó el día. Mañana, agentes de la DEA extraditan a los Estados Unidos al exdirector de la Policía Nacional hondureña, Juan Carlos el Tigre Monía. Muchos quedan nerviosos en Honduras pensando que el Tigre los va a quemar ante las autoridades norteamericanas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy lunes, ya es 9 de mayo, junto a mi compañera Andrea les damos la bienvenida. Buenas noches, licenciado. Damos inicio a una nueva semana con la información que usted necesita saber. Antes le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Con un lenguaje claro y preciso, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, resumió sus principales logros en los 100 primeros días de gobierno y traza las líneas para el resto de su gestión. Misión técnica de la ONU se reúne con diferentes sectores de la sociedad para sentar las bases de la Sisi. Continúan las operaciones contra el narcotráfico en Honduras. Fiscalía en Operación Fariseo allana y asegura bienes a supuestos sucesores del cartel de los Valle. Esto en el departamento de Copán. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos informando. Mañana en la Corte Sur de Nueva York se va a realizar la audiencia de presentación de cargos en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y abogados estadounidenses argumentan que de acuerdo como se declare Hernández, el juez Kevin Castle decidirá si va a juicio o no. Este martes a las 11 de la mañana se realizará la segunda audiencia contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien fue extraditado el pasado 21 de abril al ser acusado de delitos de conspiración para la introducción de cocaína, posesión de armas y conspiración para la posesión de armas. En la audiencia de este 10 de mayo, la Fiscalía de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York presentará las pruebas que dice tener contra el expresidente ante el juez Kevin Castle. Además, la defensa solicitará que se acoja a la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para defenderse en libertad con pago de una fianza, la que por la gravedad del caso podría oscilar entre $500,000 a $2 millones. Mañana es una audiencia para que él se declare formalmente no culpable, para determinar las fechas para los lapsos de tiempo en el juicio. En cuanto al proceso, se estima que sea breve, de 30 minutos a 1 hora. En el caso de que el expresidente Hernández se declare no culpable, se fijará una nueva fecha consensuada con la defensa para preparar su estrategia, la que podría estimarse en 3, 6 o hasta 9 meses posterior a la audiencia. Si el exmandatario se declarara culpable, el juez escogerá una fecha próxima para emitir la sentencia. Y cuando se declare el día de mañana la inocencia de la persona, porque se va a declarar hoy no culpable, entonces comenzarán, licenciada, todos los procedimientos de discovery, en el intercambio de las evidencias entre la defensa y, por supuesto, la acusación. Sobre la posibilidad de que altos exfuncionarios o expresidentes colaboren como testigos de la defensa, es casi imposible debido a las implicaciones que esto podría acarrear en materia política, según expertos en derecho. En mi opinión, no veo ningún tipo de ventaja de que un expresidente de otra nación
involucre, porque obviamente hay evidencia de acuerdo a la Fiscalía de Nueva York y ellos lo reconocen. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Gracias, Kelly. El exmandatario Juan Orlando Hernández deberá demostrar ante la justicia de los Estados Unidos su inocencia de 3 delitos vinculados al narcotráfico. De no ser así, Juan Orlando podría purgar varias cadenas perpetuas. Este martes 10 de mayo, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de participar en una conspiración para enviar droga a los Estados Unidos, así como 2 cargos adicionales relacionados con armas de fuego y dispositivos destructivos, comparecerá en segunda audiencia con el reconocido juez Kevin Castell, el mismo que juzgó y dictó cadena perpetua y más de 30 años de cárcel a su hermano Juan Antonio Hernández, misma pena que podría purgar el exmandatario hondureño de ser encontrado culpable. Luego de ser señalado en múltiples ocasiones por narcotraficantes en juicios de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, solo bastaron 19 días después de dejar el poder cuando medios nacionales e internacionales daban a conocer en última hora que existía una solicitud formal de extradición. Las fuerzas del orden, encabezadas por el ministro de Seguridad, el general en condición de retiro, Ramón Savillón, acordonaron con un amplio perímetro la vivienda de Juan Orlando Hernández en la colonia San Ignacio de la capital, y después de varias horas y sin oponer resistencia, Honduras se paralizó al observar a quien era el hombre más poderoso del país hace algunas semanas, esposado de pies y manos, capturado y resguardado por innumerables miembros de la Policía Nacional. Después de varios recursos de su defensa legal y de permanecer privado de la libertad en una habitación ubicada en el Comando de Operaciones Especiales, donde fue hasta visto realizando sus ejercicios diarios, llegó la hora que sus familiares temían. El 21 de abril del año 2022 será un día que Honduras nunca olvidará, recordándose cómo en horas del mediodía una aeronave de la DEA aterrizó en el aeropuerto de Toncontín para el traslado de Jo. Y el momento llegó. Decenas de policías y militares trasladaron con dispositivos de seguridad aérea y terrestre al expresidente hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde finalmente fue entregado a los agentes de la DEA y posteriormente ingresado a la aeronave que en medio de festejos en los alrededores de la pista despegó con rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. El siguiente día, Hernández compareció por primera vez ante un juez y se le dio a conocer formalmente los detalles por lo que fue solicitado en extradición, fijándose el 10 de mayo como la fecha de la realización de la segunda audiencia. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Duras críticas ha recibido la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos por pretender obligar a testificar a exmandatarios estadounidenses. El cuerpo de abogados que integran la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández han anunciado que llamarán a testificar a personalidades de alto perfil en los Estados Unidos, como los exmandatarios Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden y el exdirector de la CIA, Mike Pompeo, para que destaquen el papel de Hernández Alvarado en su lucha contra el narcotráfico. Bueno, no hay que olvidar que un caso de esta naturaleza tiene una importancia muy grande, no solo en Honduras, sino también en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué razones? Porque se trata de un expresidente de la República, con la cual en los últimos 8 años los Estados Unidos ha tenido una relación muy estrecha. Estos argumentos de la defensa del exmandatario hondureño, que enfrenta 3 cargos por narcotráfico y conspiración en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, están siendo duramente criticados por analistas, expertos y medios de comunicación, calificándolos de inverosímiles, ya que hacen ver a Hernández Alvarado como un héroe en la lucha internacional contra los cárteles de la droga, sirviendo fielmente a los Estados Unidos. Claro, la defensa se va a valer de cualquier elemento de prueba y para mí serían pruebas importantes ante un jurado. ¿A quién le va a creer un jurado? ¿A la declaración que puede vertir Donald Trump o la declaración que puede vertir una persona que ya está condenada a privación de libertad de por vida? Eso dependerá en primer lugar de la estrategia que tenga su defensa, en segundo lugar de la admisibilidad que conforme a las leyes americanas tengan este tipo de testimonios. Este es un informe para 11 Noticias.
Y mañana va a ser extraditado a los Estados Unidos. Siguen las extradiciones. Esta vez el turno es para el director de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, quien es acusado en aquel país también por vínculos con el narcotráfico. Se va el Tigre Bonilla mañana. Muchos aquí en Honduras quedan preocupados porque creen que el Tigre Bonilla, y él lo dijo en una entrevista, que él va a denunciar a Mundo y Raimundo, que según él tiene pruebas que están vinculados al narcotráfico. Será la primera vez que un exdirector de la Policía Nacional de Honduras enfrentará la justicia norteamericana. Se trata del general en condición de retiro Juan Carlos Bonilla, de 61 años, quien pasa las últimas horas en territorio hondureño. Una expresión que cuaja con el apodo de El Tigre Bonilla, como se le conoce. Mañana se concreta su entrega a las autoridades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos para convertirse en el extraditado número 34 y el primer jefe de la entidad policial en ser juzgado en el extranjero. No menos de 20 vehículos automotores, entre ellos 3 blindados, así como también los 2 helicópteros de la Policía Nacional que tendrán francotiradores y darán resguardo aéreo a la caravana. Especialistas en materia penal opinan que Bonilla se estaría declarando culpable de los fuertes señalamientos que se le imputan y que se podría acoger a la figura de colaborador eficaz, tomando en cuenta que fue él mismo quien pidió que no se interpusieran más recursos legales que impidieran su salida del país. Estados Unidos no va a parar de combatir ese tipo de delitos y que cualquier persona que tenga intenciones sabe que se puede enfrentar a un sistema judicial y a un sistema de pena bastante fuerte. Y él, por el cargo que tuvo, es obvio que maneja o tiene mucha información. Y eso precisamente es lo que se viene a constituir en una herramienta de cambio a la hora de pretender un acuerdo. Gisela Cailix, 11 Noticias. Yo no soy experto en seguridad ni nada que ver con eso, pero la lógica, razonando un poquito, me dice que para que anuncian cuántos policías van a ir, cuántos helicópteros van a mandar, cuántos carros de seguridad van a mandar. No le veo lógica que la policía anuncie cómo van a resguardar al que van a extraditar. Bien, así es Honduras. Seguimos, Andrea. Seguimos. El Ministerio Público ejecutó este día en la zona noroccidental del país la operación Fariseo, a través de la cual realizaron allanamientos y también aseguramientos de bienes a supuestos sucesores del cártel de los Valle. Iris Urbina nos amplía completamente en vivo a esta hora de la noche. Iris, adelante. Gracias, Andrea. Buenas noches. Y de inmediato el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Galindo, nos detalla sobre los resultados de esta operación Fariseo ejecutada exactamente en el departamento de Copán. Esto contra los sucesores del cartel de los Valle. Aquí las declaraciones. 22 allanamientos, 70 medidas de aseguramiento y 7 inspecciones son las que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal efectúan en el marco de la Operación Fariseo, que se ejecuta específicamente en La Entrada, en Florido y también en La Jigua, en el departamento de Copán. Acciones que van encaminadas a debilitar la estructura criminal denominada Los Sabuesos y también Los Pelones, que de acuerdo a la investigación de la ATIC son estructuras criminales que están relevando o que son sucesores del cartel de los Valle en este departamento occidental y que tienen conexiones incluso internacionales con Guatemala, Panamá y otros países. Se le están asegurando varias viviendas, asimismo también una gran cantidad de vehículos y de igual forma también sociedades mercantiles, alrededor de 11 sociedades mercantiles, 10 bienes inmuebles y unos 47 vehículos que están distribuidos en todas estas zonas. Además, estas personas que también se les vincula a delitos conexos como tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros, también se están realizando inspecciones en sitios donde presuntamente podrían existir indicios de algunos de estos ilícitos. Según agentes de la ATIC, estas estructuras criminales, sucesores de los Valle, utilizaban empresas, así como también organizaciones no gubernamentales, hasta iglesias como fachadas para
cometer estas acciones ilícitas. Con esta información retorno con ustedes. Buenas noches. Gracias, Iris Urbina. 11 sociedades mercantiles les fueron incautados a estos supuestos sucesores de los Valle en el noroccidente del país como resultado de estos operativos, Operación Fariseo, que se ha desarrollado este día. Continuamos con nuestra agenda informativa de hoy. Vamos a dar lectura a un tuit emitido por la cuenta oficial del Poder Judicial de Honduras en relación a... Dice, debido a problemas de salud acreditados por Medicina Forense, la Sala 2 del Tribunal de Sentencia Nacional impone la medida de arresto domiciliario para la ciudadana Bella Ríos Zúñiga, acusada de lavado de activos en el mismo proceso del exalcalde de Talanga. Entonces ahora va a poder defenderse o continuar bajo detención, pero bajo las medidas de salud que necesita. Es momento de hacer una pausa comercial. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Antes de la masacre en la prisión de Santo Domingo, ya preocupaba el traslado de 124 presos desde la cárcel del Turi en el último mes a este centro penitenciario. Mediante un memorando del 6 de mayo, el subinspector de Seguridad Penitenciaria le recordaba al director de esta cárcel que la capacidad es de 905 personas privadas de libertad y que el número actual sobrepasaba los 1.600. En el documento también se advertía que el equipo operativo era insuficiente, por lo que se evidencia que hace falta personal para cumplir con todas las actividades normales de un CPL. Y mencionaba además que no dispone de un rastrillo con los equipos mínimos para poder actuar ante cualquier eventualidad. Por lo que con estos traslados, el centro habría entrado en vulnerabilidad. Pero las advertencias parece que llegaron tarde, o no lo suficientemente temprano para ser corregidas. El director general del SNAI, Pablo Ramírez, explica que a todos los reos trasladados los jueces les habían concedido habeas corpus. Estos son a través de órdenes judiciales, sin un criterio técnico de seguridad, sin una motivación de sentencias y resoluciones judiciales. Es decir, no nos permiten tener una gobernanza de la seguridad en cárceles. Entre ellos están presos de mediana y alta peligrosidad con sentencias altas por asesinato, violación y tráfico de drogas. Por eso es importante hacer un llamado a las autoridades judiciales que este tipo de traslados se hagan bajo criterios de seguridad y tomando en cuenta la motivación y las sentencias, porque estamos viendo que son personas de alta peligrosidad que van a centros de rehabilitación que tienen un nivel de seguridad mínimo o mediano. El Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Áchilas registra un hacinamiento del 70%. Continuamos con información local. Misión de Exploración de Naciones Unidas inició ya las reuniones con diferentes instituciones de gobierno y de sociedad civil, además de la academia, para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, CICI. Los miembros de la misión de exploración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que llegó al país el fin de semana, ya iniciaron su agenda de reuniones con diferentes sectores sociales e institucionales, entre los que se destacan la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Anticorrupción, Tribunal Superior de Cuentas y entes de la sociedad civil y de la academia. Y nosotros también tuvimos un acercamiento hoy como parte del CIPRODE y la Coalición contra la Corrupción, que nos parece positivo. Esta, como lo menciona su nombre, es una comisión de exploración que está recogiendo las expectativas de diversos sectores. Esta misión de avanzada, que se considera el punto de partida para la llegada de una CICI, estará en el país por 2 semanas y toda su actividad se ha declarado en secretividad y reserva por lo delicado de la información que están recolectando, dicen sus voceros, la que se utilizará para definir la agenda en concreto de una futura comisión contra la corrupción. La misión tiene que atender los temas relacionados con la normativa jurídica, con la reconstrucción de una nueva institucionalidad y también con una cultura de integridad, de honestidad, de decencia.
Eso va a ser importante porque ellos van a valorar las condiciones reales para que se instale una comisión que apoye el combate a la corrupción y la impunidad. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. En otra información, el canciller Eduardo Enrique Reina reafirmó la llegada de una delegación de avanzada de la ONU para la implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Estoy hablando de la CICI. Reina acotó que están agotando trámites formales para que la misión esté lo más pronto posible en Honduras. Ya desde ayer llegó la misión de expertos que envió las Naciones Unidas, la misión de alto nivel. En este caso, hoy sostendré una reunión con ellos en Tegucigalpa por la tarde. Mañana se dará una serie de encuentros con varios ministros del gabinete de la presidenta Castro para comenzar a intercambiar. Y además durante esta semana ellos tendrán reuniones además con la cooperación internacional en el país, con miembros de la sociedad civil y del sector privado. Mientras tanto, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos denuncia, oigan bien, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos está denunciando que Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional está solicitando su renuncia. La nota la tiene la periodista Gisela Calix. La Comisionada Nacional de Derechos Humanos, CONADE, denunció que varios diputados del Congreso Nacional, entre ellos los abogados Fátima Mena y Harry Dixon, así como la doctora Ligia Ramos, le han solicitado que renuncie de su cargo, según ella, por no ser afín a la alianza política que está en el poder, y en particular porque el CONADE tiene la potestad de nominar a 3 personas que se puedan postular para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que conformar una junta nominadora en la que el comisionado nacional puede proponer y nominar candidatos para magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Luis Redondo, Ligia Ramos, Harry Dixon, ¿verdad? Fátima Mena. Yo sé que ellos son los que han promocionado y son los propulsores de esta investigación. Por su parte, los parlamentarios en referencia aseguran que no tienen nada personal contra Izaguirre, pero consideran desacertadas sus afirmaciones y que ellos únicamente cumplen con la misión que les encomendó el propio presidente del Legislativo. El presidente Redondo en la sesión dijo: nombramos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que investigue el nombramiento de esta funcionaria, y de hecho manifestó que tenía algunas pruebas que nos las iba a remitir. Izaguirre dijo que estos hechos se los hará saber a la misión exploratoria de la ONU que se encuentra en el país, y no descarta hacerlo también ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Gisela Calix, 11 Noticias. Y hablando de derechos humanos, en un acto público, el Estado de Honduras reconoció la responsabilidad internacional por el asesinato de la líder trans Vicky Hernández durante el golpe de Estado. La activista y presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights hizo presencia en la conferencia en torno a la petición de perdón por parte del Estado de Honduras ante el asesinato de una persona transexual identificada como Vicky Hernández, hecho que se suscitó en medio del golpe de Estado en el año 2009. Y Vicky era una mujer trans positiva, VIH, una activista. Esto la convirtió en la primera víctima del brutal golpe de Estado en que la violencia preexistente hacia las personas LGBTI se exasperó. Sin embargo, activistas del colectivo LGTBI transexual de la zona norte acudieron al lugar para exigir el derecho al respeto a la vida y la inclusión en varios ámbitos profesionales y personales en el país. De hecho, está haciendo justicia por el caso de lo que es la compañera Vicky Hernández, pues estamos contentas que por fin se dio la sentencia y pues se va a cumplir. Esperamos que todo se dé como está estipulado por la Corte Interamericana. Autoridades como la viceministra de Seguridad y el subprocurador Tomás Andrade asistieron al evento de petición, en la cual manifestaron que estarán fortaleciendo la seguridad e integridad de la comunidad LGTBI. De seguridad a su familia, para asegurar también que la investigación criminal de los delitos no va a ser un tema olvidado en la agenda del gobierno de Xiomara Castro. Precisamente el respeto de los derechos humanos son universales, son indivisibles,
y en tal sentido todos los miembros del país, sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, de ningún tipo, deben de ser respetados tanto por el Estado como también por el ciudadano. Para 11 Noticias, Víctor Nil. Y la presidenta Xiomara Castro reaccionó en un acto público de reconocimiento y responsabilidad internacional por parte del Estado de Honduras sobre el caso Vicky Hernández, una mujer transgénero y defensora de los derechos humanos asesinada durante el golpe de Estado en el país del año 2009, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la muerte de esta persona. La sentencia que determina la responsabilidad en la muerte de Hernández se dictó 12 años después de su ejecución en 2021. LGTBI, nuestro sentimiento de pesar por lo acontecido. Con pleno conocimiento y responsabilidad, después de que el 28 de junio del 2009 se perpetrara un ilícito internacional en el golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales, como lo determinó también la Corte Interamericana en el caso Lopelone, y fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros grupos regionales y subregionales. En este acto público que se une al realizado en San Pedro Sula, reconocemos ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández la responsabilidad del Estado de Honduras en los hechos que habrían llevado a su muerte. Bien, vamos entonces con mi compañera ahora ya en otros temas, Rosa Alvarado, que nos cuenta todo lo más importante del deporte nacional e internacional. Ya hay ganadores, Olimpia y Motagua se van a enfrentar, esto y más. Rosa, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Valladares, Andrea y a todos los televidentes de 11 Noticias Estelar. Y así es, fue un fin de semana muy atractivo en el plano de todos los deportes, porque no únicamente tuvimos en el ámbito futbolístico nacional, internacional, tuvimos tenis, hubo Fórmula 1, hubo de todo un poco, así como los playoffs de la NBA. Pero vamos a hablar de nuestra Liga Nacional y sus llaves de semifinales que ya se encuentran listas para esta semana. Le comento que del Victoria Maratón, Victoria empató 1-1 ante Maratón, muy polémico el arbitraje, y de esta forma, como en el partido de ida, pues ya se había ganado 4-1 a favor del equipo sanpedrano, clasifica y se estará enfrentando ante Real España. También Motagua, que empató en Tegucigalpa contra un Vida que apuntaba a buscar el partido, pero al final terminaron 0-0 en la ciudad capital, y luego el Olimpia, que está esperando o estaba esperando rival, se estará midiendo contra el Azul Profundo, que precisamente ya puso los precios a la venta para este preciso partido, ¿no? Motagua, pues que llegó a un acuerdo también con la CONAPID para poder jugar los partidos en el Estadio Nacional, ya que han estado teniendo varios problemas, no únicamente de comunicación, sino que también de coordinación en cuanto a cómo se va a manejar el uso del Estadio Nacional. Pero ya tanto Motagua como Olimpia han solucionado ese problema, por lo menos para estas llaves y lo que resta del campeonato. Por otra parte, Maratón, pues que ya empataba su partido ante el Victoria, este partido importante también porque es fue el último de Salomón Nazar, haciendo el paréntesis por ahí, ¿verdad? Y pues muchos hablan de que estaría llegando en un interinato al equipo, o a la selección, mejor dicho, de nuestro país. Maratón todavía no ha confirmado cuándo sería el partido. Recuerde que usted lo va a poder disfrutar a través de la pantalla de Canal 11. Sería entre miércoles y jueves de esta semana la ida, porque la ida se estará desarrollando en el Estadio Olímpico Metropolitano. Esto en cuanto a nuestra Liga Nacional, pero también, como les mencionaba anteriormente, tuvimos un poco de otros deportes. En el transcurso del fin de semana, pues lamentablemente pues no pudo llegar y alcanzar ese podio el Checo Pérez. Pero bueno, seguiremos informándoles siempre a través de las diferentes plataformas de Canal 11. Así nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más.
En el marco de los 100 primeros días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ella dio a conocer los alcances obtenidos durante este periodo y se comprometió a generar fuentes de empleo y trabajar arduamente para mejorar la vida de la población. La presidenta de la República, Xiomara Castro, mediante una cadena nacional de radio y televisión, rindió un informe sobre los primeros 100 días de su gobierno, haciendo un repaso de las condiciones en las que recibió el país, los avances conseguidos y los retos que tiene al frente de la nación. Pueblo hondureño, con responsabilidad he asumido el reto de dirigir Honduras, un país sometido por una narcodictadura violenta y corrupta que entregó todo el control del Estado a la oligarquía a cambio de su silencio cómplice frente al desmantelamiento de nuestra patria. Y más allá de todas las caracterizaciones superficiales con las que pretendieron descalificarnos, comenzamos el primer gobierno del pueblo que ha conocido nuestra reciente historia. Ahora nos corresponde construir una nueva sociedad, proceso que solo es posible si desmantelamos las caducas estructuras que son escuela de corrupción y que protegen la existencia del injusto orden actual. De nada nos sirve crecer 6, 7, 8 puntos en las áreas de mayor desarrollo empresarial si la pobreza y la miseria suben 10 o 15 veces. La deuda que heredamos asciende a más de 20.000 millones de dólares. Gran parte de este dinero no se encuentra o está en bolsillos particulares. Nuestra visión social ha sido plasmada en el nuevo presupuesto, a través del cual se van a generar más de 100.000 nuevos empleos en el transcurso del 2022 al 2023. Nuestra tarea es apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo y de una economía saludable para el pueblo que nos saque del fango. 1.300.000 familias, sin distingo de colores políticos, están recibiendo la energía gratuita en sus hogares. También estamos subsidiando los combustibles. Hemos rebajado más de 10 lempiras al costo al consumidor en los combustibles. Más de 7.000 millones por año le costará al Estado este beneficio social. Para iniciar el rescate de la ENE, he enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que reconoce la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Vamos a renegociar transparentemente los precios de los contratos de suministros de energía. Creamos la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción como parte del proceso que incluye la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICI, en nuestro país. Tendremos que recurrir a una revisión minuciosa del Tratado de Libre Comercio CAFTA-RD, pues limita seriamente nuestra libertad para alcanzar soberanía en esos sectores trascendentales para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Gracias al apoyo del Congreso Nacional, derogamos la ley de las sedes, calificando como el proyecto para destruir nuestra soberanía y vender nuestro territorio. Asimismo, nuestros trabajadores y trabajadoras pueden ya volver a gozar de todos los derechos que ganan con el sudor de la frente y la creación de riqueza mediante la única actividad humana que de verdad genera valor, el empleo, pero en condiciones decentes. He recibido un país en ruinas y estoy construyendo la base del desarrollo humano, el respeto al medio ambiente y la justicia. Para 11 Noticias, Jonathan Girón.
Catedráticos universitarios ven difícil que el gobierno en lo que resta del año pueda generar 100.000 empleos, como lo dijo la presidenta Xiomara Castro. El desempleo debería ser uno de los temas de mayor prioridad para este gobierno, señalan desde el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma. Sin embargo, consideran que de momento no se ve esa voluntad para enfrentar la dura realidad que viven millones de hondureños. Hasta el momento no hemos visto una política integral de empleo que permita no solamente la generación, sino que la promoción de empleo, que es crucial principalmente en el gobierno, para que así se puedan generar las condiciones junto con la empresa privada para generar los puestos de trabajo que se necesitan. Para que el gobierno logre mejorar y alcanzar la cifra fijada para este año de 100.000 puestos de trabajo, se requiere alcanzar un crecimiento económico no menor a un 6% por lo menos durante la presente gestión, asegura desde la empresa privada. Ya que tener un empleo digno significa combatir la pobreza y de igual manera generar estabilidad y riqueza en la sociedad hondureña. Se estima que unos 348.000 hondureños se encuentran en la línea del desempleo abierto, 1.5 millones en el grupo del subempleo y más de 1 millón de personas que apenas logran conseguir una oportunidad eventual para poder llevar sustento a sus hogares. En donde beneficiamos sobre todo, bajo la lógica del emprendedurismo, a jóvenes, preferentemente a las jóvenes mujeres y a las madres. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y con distintas fuerzas del orden, autoridades de seguridad están buscando combatir las agrupaciones criminales que buscan desestabilizar el actual gobierno. Tal como lo diera a conocer la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, en su informe sobre los 100 días de su gestión, las autoridades de la Secretaría de Seguridad reconocen que existen respuestas orgánicas orientadas a crear inseguridad en el país, entre estas que varias agrupaciones estarían detrás de las fuerzas políticas coludidas con operadores de justicia y organizaciones de criminales. Importante que si hay policías, y no solo policías, cualquier funcionario, policía, militar, fiscal, juez, etcétera, etcétera, o un funcionario del Estado que esté coludido y que esté cometiendo actos ilícitos, será puesto a la orden del Ministerio Público. Tras conocer de estas graves afirmaciones de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y las autoridades de seguridad, en la oposición son del criterio que este tipo de afirmaciones solo demuestran que la actual administración no estaba preparada para gobernar en el país. ¿Cómo ha aumentado lastimosamente otra vez las muertes violentas por cada 100.000 habitantes? Usted en sus medios de comunicación lo pueden escuchar, ver o leer. Masacres a cada rato. Pero en el gobierno son del criterio que ya se trabaja en un plan de seguridad orientado a desarticular y combatir esas organizaciones que por varios años han venido operando libremente en Honduras, respaldadas hasta por políticos y autoridades operadoras de justicia. Y ya tenemos identificados, se está fortaleciendo la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se está fortaleciendo la Fuerza Nacional que da protección al transporte urbano, que solo está en Tegucigalpa y Comayagüela, pero más allá lo vamos a extender a San Pedro Sula en los próximos días. René Amaya, 11 Noticias. Por su parte, los nacionalistas han tenido una reunión hoy y han calificado como un fracaso los primeros 100 días de la presidenta Xiomara Castro. Escuchemos. Para el Partido Nacional, los 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya han sido de fracaso y enumeran una serie de medidas tomadas que de poco o nada han servido a las grandes mayorías. Entre estas cuestionan los nombramientos de la actual Junta Directiva en el Congreso Nacional, a la que certifican de ilegal. Igual cuestionan el nombramiento del procurador y subprocurador de la República, la ley de amnistías, las muertes violentas que han aumentado, igual que los femicidios productos de la salida de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad, explican. Los indicadores nos muestran cómo la extorsión, la violencia tiene un claro aumento, el transporte urbano e interurbano como la extorsión se ha paralizado por muerte de sus trabajadores y la aparición de nuevos grupos de extorsionadores. En el informe cuestionan el poco apoyo al agro nacional, el combate a la corrupción y a la impunidad, igualmente los problemas en el sector educativo y de salud, de los que el gobierno rechazan dichos señalamientos. Durante 12 años ellos saben lo que hicieron.
nosotros sabemos lo que estamos haciendo y en 3 meses sé lo que he hecho y lo que viene. Para ayudar a las grandes mayorías, los nacionalistas ponen a disposición del gobierno los 44 diputados para eliminar los impuestos que se aplican en los derivados del petróleo en el país, entre otras ideas. El Partido Nacional, como propuesta para acompañar esta crisis del aumento en combustible, pone a disposición los votos de sus diputados para que se eliminen los impuestos. ¿Por qué lo proponen hasta ahora? Pero el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en estos 100 días ha hecho lo que el Partido Nacional nunca hizo en varios años estando en el poder. René Amaya, 11 Noticias. Estamos de regreso con noticias en el campo sanitario. La escasez del vital líquido, la escasez del agua en la capital está obligando a familias a consumir aguas lluvias, aguas que carecen de potabilización, lo que está disparando los índices de enfermedades gastrointestinales aquí en Tegucigalpa. Surge la preocupación en las autoridades sanitarias por el repunte de enfermedades gastrointestinales durante esta temporada lluviosa, como será el aumento de casos de diarrea en el país. Este tipo de presentación de cuadro diarreico usualmente es por agua contaminada. Más del 85-90% tiene que ver con infecciones, que pueden ser virales, pueden ser bacterianas, o por parásitos. El incremento de casos de diarrea en la capital se da por el mal manejo de las aguas adquiridas de las lluvias, las que al momento de consumirlas sin el debido tratamiento provocan esta clase de males. Lavarnos las manos al entrar a casa. También lavar nuestras verduras, frutas y los alimentos que consumimos. No consumir alimentos de y en la calle. En lo que va del año 2022 se ha reportado más de 10.000 casos de diarrea, lo que significa un aumento entre el 15% en comparación al año 2021, cuando se reportaron más de 9.000 casos. En el departamento de Francisco Morazán, las zonas más afectadas actualmente son en Tegucigalpa y Comayagüela. Y el área rural, que no hay agua, el problema es peor, porque la gente no tiene educación, la escolaridad es bien baja, y vienen los rotavirus, la Escherichia coli y los parásitos a producir diarrea. Y ese es el gran problema. Valeria Rojas, 11 Noticias. Gracias, Valeria. Ahora voy con mi compañera Odalia Urbina, que nos presenta la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Con el objetivo de mantener el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación, la presidenta Xiomara Castro y las autoridades de la Secretaría de Salud oficializan la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación. La presidenta se comprometió a realizar todos los esfuerzos posibles para llevar la vacunación anualmente a todos los rincones del país. Que debemos de garantizar que se continúen realizando anualmente con el objetivo de mantener la erradicación y la eliminación y control de enfermedades preventivas por vacunación. La jornada se realizará del 9 al 31 de mayo. Se vacunará a la población menor de 5 años, adolescentes de 11 años, jóvenes de 21 años. Además, se desparasitará a niños de 2 a 4 años. Se suplementarán con vitamina A. También la vacuna de coronavirus estamos aplicándola. Como les dije, aplicando los refuerzos y si no se ha aplicado ninguna dosis todavía es tiempo. Además, se comprometieron en desplazar aproximadamente 5.000 brigadas en barrios, colonias, aldeas y caseríos, esperando llegar a más de 2 millones de hondureños. A su vez, apuntan que se ha propuesto rescatar las instituciones públicas, como la Secretaría de Salud y Educación, en un 10% y 36% del incremento al presupuesto. La jornada para vacunar alrededor de 2 millones de personas, donde recuperamos lo que teníamos antes de la pandemia. Recuerden, llevamos 2 años sin vacunar. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Voy a hablar con un ministro y me dije, Raúl, aquí estoy parado. No me dejan pasar.
ha dejado un caos el paro de transporte de carga en San Pedro Sula. La acción es protesta, se extendió hasta todavía hoy en la noche, me decía Andrea un poquito, hay gente que todavía está atrapada. Por cierto, el sábado también andaba con mi hija Alba y nos estuvimos como 3 horas ahí en las calles de Tegucigalpa. Increíble el tráfico, pero hoy el paro fue por protesta de transporte de carga en el norte y especialmente en San Pedro Sula. Iris. Un verdadero caos se vivió en la zona norte del país debido al paro de transporte de carga pesada que inició en horas de la mañana en el sector de Cofradía y se extendió hasta en horas de la noche, obstaculizando el paso en el Boulevard del Sur y Carretera de Occidente, exigiendo pagos acordados y se baje el precio del diésel. Cientos de personas quedaron varadas en la gran terminal de buses de San Pedro Sula, donde los conductores se aprovecharon cobrando hasta 500 lempiras de pasaje. Nos están cobrando 400, 300 y 500 lempiras y a dar la vuelta por Pitosolo, más que ahorita es de noche. No sabemos y no nos llevan al lugar, sino que hasta Virrey, entonces no podemos. ¿Cuánto cuesta el pasaje? 85. ¿Y le han subido hasta 500 lempiras? Ante esta acción de protesta, el comisionado del Instituto del Transporte Terrestre, Rafael Barahona, consideró injustificado, señalando que existe un diálogo abierto por parte del gobierno. Ellos tienen un diálogo establecido desde Casa Presidencial con la comisión de alto nivel que designó la Presidencia de la República y la Presidenta pues ya prácticamente lista, si así lo definimos hoy, a suscribir el documento con ellos, ¿verdad? De parte del gobierno no hay ningún inconveniente, pero entendemos que el sector privado se sigue resistiendo a reconocer esa tarifa mínima establecida. Para 11 Noticias, Iris Urbina. ¿Y ahora? Ay, la foto, ponela pues. Mire. ¿Qué le parece? Sigue el paro de transporte. Ese es en la salida. Aquí me está escribiendo un buen amigo que quién es el ministro. Pues el ministro me dijo bien. Y mire, esa foto, ¿dónde es, Alexander? En la salida del norte. Así estamos en Honduras, para que nos ubiquemos. Seguimos, Andrea. Y otros que también han ejercido acciones de protesta han sido los productores de leche y ahora pues se ha hablado por parte del gobierno que probablemente se autorice el incremento a la leche, pero que no será trasladado a la población. Entonces la pregunta es, ¿quién la va a pagar? ¿Quién va a pagar el incremento al costo de la leche en el país y se evita que se traslade al consumidor final? Veamos. Representantes de los consumidores no descartan que el incremento de 2 lempiras en el litro de la leche ya acordado entre productores y la industria sea trasladado a los consumidores, tal como ha sucedido en otras ocasiones. Lo que el Estado debe garantizar es que el mercado no se inunde de productos foráneos, por ejemplo, producto de Nicaragua, una cantidad enorme de sucedáneos que entran al país de otros países de la región, que eso afecta y distorsiona el mercado. Sin embargo, autoridades de gobierno han sido claras al manifestar que este acuerdo alcanzado a nivel interno entre las partes y no debería verse reflejado en el costo al consumidor final. Pues quedó evidenciado que ahí no se estaba definiendo el aumento al consumidor, sino que ese aumento al litro de leche que compran los industriales. Creo que para definir el precio al consumidor tiene que haber otra reunión en donde participa la Secretaría de Desarrollo Económico y todas las bases que ya representan a los consumidores. Aún queda pendiente que los productores logren ponerse de acuerdo con los procesadores artesanales, lo que ha llevado a muchos ganaderos a suspender la entrega de la leche desde este lunes, aclaró la titular de Agricultura y Ganadería. Para 11 Noticias, Valladares. Bien, nos vamos, ya viene Marlon a contarnos todo lo del deporte nacional e internacional. Sí, sigue el trancón ahí en la carretera del norte, allá en San Pedro Sula, siguen los paros. Preocupante y seguramente mañana se tomarán nuevas acciones. Bueno, si continúan todavía hasta esta hora de la noche, probablemente en la madrugada se suspendan, pero para mañana se esperan nuevas protestas, que es lo diario. Me dice un amigo, yo mañana salgo a las 4 a.m. Suerte, compañero. Es lo único que le puedo decir.
Sí, desde bien temprano se instalan y pues hasta esta hora todavía no se suspenden, así que a ver qué pasa. Nos vamos. Buenas noches, gracias. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Quédense con el Gallo de los Deportes.